Esto es Uruguay 1968. Fue una locura lo que hicimos. Porque claro, uno en una media hora la organiza en la casa. El otro era tocar 2 días y medio, 3 días. Vamos a tocar. ¿Te animás? ¿Cómo no me voy a animar? Vamos a tocar. Y tocamos 3 días y batimos el récord. Y la gente adelante miraban esos 4 locos que iban pasando las horas y los tipos seguían tocando. Tenía que parar para almorzar, supongo yo. ¿Cuál es la onda de romper un récord? No entiendo, ¿viste? Yo subía a los news y la gente se callaba. La fama. Este no es el del récord. Este no es lo del récord. Sí, los Renard. Y bueno, todo eso es bien lindo. Fue una de esas cosas que hizo que el rock uruguayo sea lo que es. Uno de los mejores de América, realmente uno de los mejores. De los primeros y de más alta calidad. Durante un tiempo nos conocían, pero después ya no nos conocieron más. Cuando tenía como 12 años, le dije a mi papá, en esa época estábamos muertos de hambre. Papi, yo quiero aprender a tocar el acordeón. Y mi papá dice, ¿acordeón? ¿Y dónde saco quién le enseña el acordeón al nene? Y además, ¿cómo hago para pagarlo, no? Pero va. Total que no sé cómo, un día viene mi papá y me dice, hay una maestra de piano, ¿no te sirve piano? Bueno, me sirve piano. Estudié 6 años de piano y la profesora me preparaba para concertista. Pero en toda esa época viene el boom de la música de los 60 y yo tocando Bach y Schubert y Chopin. Olvídate el piano. Entonces se me ocurrió la batería, que era algo accesible, ¿eh? Y que estaba dentro de los instrumentos de la música de ese momento. Se tenía un primo hermano, Miguel Álvarez Cortés. Él tocaba la guitarra, le gustaba la música. Y vamos a formar un grupo. Bueno, vamos a formar el grupo. Yo no sé cómo conocimos a Ivor. No sé cómo cayó Ivor. Un amigo me dice, simplemente dice, hay unos muchachos ahí tocando, yo voy a ver ensayar con ellos. ¿Te animás a acompañarme? Y ahí comenzó el nuevo ciclo de mi vida. Voy con este amigo y uno me dice, ¿sabés que precisamos un bajista? No. Ah, mira vos. Y me dice, ¿te animás a tocar el bajo? ¿Y yo? Sí, vos. Y digo, si vos me das las notas y me decís los tonos, yo me animo. Y probé y salió. Y de ahí comenzó, fue mi comienzo en esta aventura. Yo cantaba las canciones de Jackie Wilson, de Elvis Presley, me sentían cantar los vecinos. Y me decían, qué linda voz que tenés, Ricardo, ¿cómo cantás? Papá, me salió ahí. Y me escuchó Leonardo. Y Leonardo me dijo, mirá, Ricardo, estamos por formar un grupo. No sé si te interesa. Ya ensayamos en casa. Y Ricardo era del barrio, no sé, lo conocí en el almacén o en algún lugar así. Y vivía cantando. Pero vos cantás. Y sí, canto porque me gusta cantar. Y la verdad cantaba muy lindo también. Está, para el grupo. Y bueno, y empezamos a ensayar. Hicimos un grupo, no sabíamos ni el nombre teníamos. Y pues vamos a poner Los Zorros. Sí, bueno, Los Zorros, pero Los Zorros, que en español. No, vamos a ponerle un nombre en inglés. No, en inglés no. De ahí todo el mundo con el inglés, entonces vamos para el francés. El francés tenía mucho cachet también, entonces Renard. ¿Qué Renard? ¿Qué quiere decir zorros en francés?
ni idea qué significaba el Renard, pero sonaba bien. Y así empezamos los Renard, hicimos algunos bailes y eso, ¿no? Con las uñas, todo con las uñas. Y Eduardo estudiaba en el liceo con mi hermano mayor. Y bueno, por ahí nos conocimos y venía a mi casa a estudiar y nos habíamos hecho amigos y tocar la guitarra y cantar, estás adentro del grupo. Ya. El hecho es que un día, en los pasillos de Liaba, íbamos a Liaba, nos cruzamos, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Che, mirá, yo sé que vos cantás, me dice, ¿no? Y mi hermano tiene un grupo de rock y tienen un cumpleaños, que es un compromiso ahora dentro de un 15 días, 20 días, y el cantante se enfermó de hepatitis, dice, ¿vos no te animás a hacer una suplencia? Y yo le digo, sí, claro, no sé qué cantan, no sé, andá y preguntale. Bueno, fui un día al grupo, aprendí las canciones que tenían en aquel momento, que eran muy pocas, y fuimos a cantar ese cumpleaños que era en un balneario, me acuerdo, una cosa así. Eso fue más que folclórico, porque metimos los pobres instrumentos que teníamos adentro de un Dodge del 38, color beige, era esos redonditos. Y llegamos a cumpleaños, empezamos a tocar nuestro modesto repertorio y estirábamos las canciones a lo que no se podía creer. La gente nos miraba, bueno, está. Terminó el compromiso y digo, bueno, está, muchachos, está, yo ya cumplí. Se mejoró Ricardo, que era el cantante que estaba con hepatitis. Dice, no, ¿qué te vas a ir? Seguí, porque vos tocás la guitarra también. Bueno, está, necesitamos un guitarrista también. Y ahí quedé. La orquesta originariamente estaba compuesta por Igor, Eduardo, Leo, Miguel y un cantante. Después el cantante se fue, Miguel también se fue, y entre ellos iba a todos lados con la guitarra. Iba al liceo con la guitarra, volvía al liceo con la guitarra. Y una vez, volviendo del liceo, me encuentro con Leo y dice, mirá, nosotros nos quedamos sin un guitarrista, ¿no querés venir a tocar con nosotros? Y me invitó a ir al ensayo. Se dio por ahí, vino Carlos un día en ensayo, nos hizo unos chistes, nos matamos la risa, nos miramos todos y digo, me parece que este anda. Y anduvo. Esa fue la formación que más años duró de los Renards, los cuatro. Lalo, Leo, Ivor y yo. Ahí nació una hermandad con una pureza tan grande que no... indescriptible. Nosotros ya teníamos unos 2, 3 años ya prácticamente de tocar. Teníamos un muy buen repertorio, no teníamos problemas sacar temas, sin aumentarlo y demás. Y precisábamos algo más. Entonces decidimos grabar un demo que se llamó Only Noise. Hey, you. What you do in Sunday at weekend, you never know. Oh, no. Conocía las bandas importantes comercialmente hablando, los Shakers, esas bandas de LPs, los Delfines. Pero cuando te empezás a dar cuenta que el rock uruguayo tiene muchos más simples que LPs, empezás a prestar atención a los simples y los Renards son esa cosa que te impactan de primera. La impronta de la banda es genial, es súper genuina y tiene una personalidad muy definida para las bandas que habían en la vuelta, ¿no? Imprimimos 100 placas. Entonces estábamos en el baile y demoraban en salir a bailar. Cuando salía la primera pareja nosotros parábamos de tocar. Los llamábamos al escenario y les regalábamos el disco nuestro. Bueno, en la segunda media hora estábamos afinando y ya salían todos a bailar. O sea, nosotros hacíamos bailar a la gente. La gente disfrutaba, pienso yo. Hicimos esos 4 temas y dijimos, con estos 4 temas vamos a salir a promocionarnos, a ver qué se consigue. Y entre las cosas que Leo ideó fue presentarse en RCA.
Ahí vimos que la persona con la que había que hablar era un señor llamado de apellido Llanó. Llevamos el disquito, lo escuchó en nuestra presencia. Dice, está bien, suena lindo. Dice, Renard nos dijo, sí, pero usted no los conoce nadie. Dije, bueno, no, muchachos, entiendan, dice, ustedes vienen a promocionar, a proponernos que les grabemos un disco. Y bueno, RCA Víctor necesita un poco más de nombre atrás. Sí, que podíamos grabar, pero que teníamos que hacer algo que nos diera a conocer. Entonces ahí sí, él nos prometía que íbamos a grabar. Y entre las ideas que tiró él mismo fue recorrer el país en una carreta tirada por bueyes, pueblito por pueblito. Llegan a cualquier pueblito de 4 casas y una placita o ni eso, bajan de la carreta, se ponen los trajes, arman los equipos y tocan para la gente del pueblo. No importa si hay 2, si hay un perrito, no importa, tocan. Siguen en la carreta, tocan. Tienen que recorrerse toda la República. Ahora yo les aseguro que la semana los conoce todo el Uruguay. Yo no me veía al rayo del sol o muerto de frío arriba de una carreta llegando, no sé, a 33 o a Mina. La otra idea fue, hay un récord mundial de Guinness. Si se animan a tocar 3 días. Que en Chile batieron el récord de permanencia tocando un grupo, estuvieron 58 horas, tocando sin parar. Si ustedes se animan a vencer ese récord, RCA les graba el disco. Yo qué sé, nos miramos un poco así, yo no sé si lo pensamos o no lo pensamos. Más bien que no lo pensamos. Dijimos sí al récord, el otro no, vamos a hacer el récord. La RCA Víctor tenía un local ahí en semicéntrico y tenía la parte del sello disquero, estaban las oficinas detrás de una tienda comercial de discos que se llamaba La Púa. Entonces quitaron toda la vidriera, montamos ahí los equipos y la batería y ahí fue. Y entre ellos organizaron todo para que empezáramos un miércoles de tarde y termináramos un sábado del mediodía, si terminábamos. Que con eso se cumplía más de 58 horas. El sistema era que estábamos los 4 durante 5 o 10 minutos y siempre después salía uno, quedábamos 3 tocando por un rato mientras comía y se bañaba, lo que sea, volvíamos, después otros ratos o 4 y después así salía rotando. Y dijo, bueno, empezamos y nos pusimos a tocar. Pero nos pusimos a tocar como si estuviéramos haciendo un baile, una cosa así. Pero teníamos para ese momento teníamos una gran cartera de canciones. Como ya te digo, nosotros tocamos música variada. Tocamos de lo que fuera. Si nos pedías La Mancha, igual te tocamos La Mancha, cualquier cosa. Tocamos cualquier cosa. Nosotros largamos con la conciencia de unos muchachitos de 18, 19 años a hacer algo que no sabíamos cómo íbamos a quedar. Si, aparte del cuerpo, si nos daba el repertorio, porque nosotros teníamos que tener un repertorio como para no aburrir. Entonces cuando no había nadie, improvisábamos en una tonalidad cualquiera. Elegíamos, por ejemplo, Do mayor, e improvisábamos en Do mayor. Seguro, porque en el día siempre había gente. Y en la noche temprano, más todavía. Después de las 6 de la tarde, invierno y todo, la gente iba así, abrigada y bailaban y aplaudían y pedían autógrafos. Pero seguro, a veces llegaba la madrugada y no había un alma. Y nosotros tenemos que seguir tocando. A eso de las 2 de la mañana parecía un patrullero, bajaban los policías así, ¿no? Como a cerrar todo, pagar. Los vecinos habían protestado porque no podían dormir. Me acuerdo que uno de los policías dice, bueno, está, bajen el volumen de afuera de la vidriera. Nosotros no sabíamos para que no molestar. Bueno, bajamos el volumen, hicimos, pero igual la gente protestaba, porque, claro, imagínate toda la noche sonando la guitarrita, la batería y el bajo. Debería haber sido tremendo aquello para la gente.
nadie tiene presente mucho el tema del récord. Evidentemente en su época sí, salía en los diarios, en la televisión. Había información sobre lo que estaba pasando, sobre lo que estaban haciendo los Renards, por lo menos esos días. En mi casa veían la televisión y se quedaban locos. Los chicos de récord, los Renard, están en el horario tal y van a seguir, tal y que sí. Con respecto a la prensa internacional, la que se enamoró del récord fue los corresponsales de Reuters. Era un equipo como de 3 personas. Pasaron los 3 días ahí con nosotros y filmaban y mandaban. Y salía, pero me acuerdo que estuvo France Press, también estuvo. Y salimos en noticieros de todo el mundo. Y se pusieron al Uruguay en el mundo. ¿Qué sé yo? No. En aquel momento, visto a la distancia con otra perspectiva, puede ser que sí, de hecho es, porque la prensa toda se hizo eco del asunto y el sábado mismo hasta el domingo salieron artículos en toda la prensa sobre el tema del récord. Fue realmente muy importante, fue mucho más importante de lo que yo mismo, consideré en aquel momento. Para nosotros sí era importante el hecho de poder grabar en RCA Víctor, poder promocionar la orquesta. Pero la verdad que no fuimos conscientes de lo que estábamos haciendo realmente. Récord mundial. El último día tuve ganas de tirar la toalla, pero nunca iba a tirar la toalla y no tiré la toalla. Porque era una cuestión como de honor. O terminamos o terminamos. Arrastrando, pero terminamos. Y lo hacemos. Estamos en el baile y bailamos. Y así fue. En cuanto a si tomamos algún energizante o alguna droga como para sentirnos más fuertes y llegar, no. Nada, ni medio. Nosotros no conocíamos eso, yo particularmente jamás, y creo que los muchachos, no, ni loco, ni se me ocurría. Un café tomábamos, sí, pero no. El tema era no aflojar, y se acabó el tema, no aflojar. Porque además teníamos un reloj enorme con una aguja que tenía marcado todos los récords anteriores y a partir de ahí nosotros habíamos batido el récord. Pero decidimos seguir tocando unas cuantas horas más. 3 horas, 45, 4 horas, 5 horas más. Y yo no sé si tocaba muy bien o muy mal. En aquel momento llegamos a un momento que tocamos cualquier cosa, supongo, porque ya coherentes sí seríamos, pero la calidad de lo que tocábamos no era lo más importante, ¿no? Sino tocar. Fue una locura, estábamos llegando al final y una de gritos y aplausos y dale muchachos, falta nada, no aflojen, que que el otro, un sinfín de comentarios que oías, hasta que terminó todo. Nos dieron unas copas que seguramente las fueron a grabar de apuro esa mañana porque nadie, yo estoy seguro que nadie pensó que íbamos a pasar ese récord. Terminaron cortando la calle Convención, desde Colonia a Mercedes. Se terminó llenando, pero toda la gente nos aplaudía, nos abrazaban, nos levantaron en andas, nos llevaron todo por Convención y después por 18 de julio. O sea, fue una cosa como mágica, porque nosotros no éramos nadie. La cantidad de gente que había llenando la cuadra esa de Convención el sábado de mañana, no sé, yo no calculo, pero una cuadra llena de gente, yo qué sé, 1.000, 2.000 personas, mucha gente había, y con un entusiasmo muy grande. Cuando nosotros batimos el récord mundial, había medidas prontas de seguridad. Y yo recuerdo que yo estaba muy asustado, porque aparte yo era un militante estudiantil, pues, y entonces, o sea, pueden venir con una metralleta, la represión, y porque capaz que entienden que es otra cosa. Habían milicos hasta arriba de los arbolitos, por lo menos, ¿no?
nadie desarmó esa manifestación. Al contrario, los policías paraban el tráfico para que pasara, porque los policías se habían compenetrado de lo que estaba pasando, ¿no? De que esos locos habían batido el récord mundial. Y cuando llegamos al hotel, había una orquesta esperándonos para cantarnos un tema a nosotros. Para mí fue una cosa extrañísima, rarísima y emocionante. El proceso de la grabación fue algo muy lindo también. Fue algo además muy emotivo, muy interesante, porque de haber ido a grabar un demo a estar grabando patrocinado por el sello Vic, no sé, fue una de esas cosas como de decir, bueno, esto es lo que uno tiene que hacer como músico, así tiene que ser. Pero cuando salió la posibilidad de grabar para RCA Víctor, ahí nos paramos los pedales y yo fue ahí que compuse Leñador Solitario. Y me acuerdo que fui al Palacio de la Música y escuché Eleanor Rigby. Y me quedó ese compás. Ese compás me quedó dando vueltas. Y pasó tiempo, loco. Tiempo. Y en mi primer copia me hice en el 2008. Y sigue siendo la misma copia que tengo. Porque nunca más en mi vida lo vi. Es algo súper raro. Y me acuerdo que ese mismo año conocí a mi amigo, hermano, Paul Guisande. Fundamos una banda llamada Los Rodnos. Y el primer tema que ensayamos fue Leñador Solitario. Y es una de esas canciones esenciales, prácticamente la esencia de los Rodnos de esta banda que hoy estamos tratando de llevar adelante es Leñador Solitario. Es de esas canciones que te cambian el concepto ya del rock total uruguayo. O sea, para mí el concepto del rock uruguayo que yo tenía no era cercano al que los Renard del 68 tenían. Y después del récord aparecieron un sinfín de oportunidades de tocar en el interior, en teatros, ya te digo, en televisión, en haber ido a Tacuarembó, Rivera, San José, lugares así que caíamos como estrellas, porque éramos estrellas en ese momento. Cuando llegamos a la plaza de Tacuarembó, estaba lleno de gente. Y yo le digo a los muchachos, che, ¿quién vendrá con nosotros cuando esta gente viene a recibirlo? Cuando se abrió la puerta, una ovación, salíamos nosotros. Para nosotros, para mí no podía creer que nos estaban esperando a nosotros. Fue muy lindo. Llegamos a la ciudad del interior y nos bajamos del autobús, del ómnibus, y habían, no sé, 50, 60, 70 muchachas, más que nada muchachas, esperando, ¿no? Y pegando gritos y tal. Y uno se sentía un Beatle. De ahí para adelante, con la carpeta, con todo nuestro currículum, elegimos 2 del grupo para que fueran a Brasil con ciertos contactos. Tenían incluso prevista una entrevista con Redo Globo, alguien de allí. No había un soporte financiero demasiado alto, se les acabaron los recursos y tuvieron que volver. Y eso quedó en la nada. Y no tuvimos mucho tiempo de procesar nada. Vivimos el momento plenamente, nos entusiasmamos. Creíamos en ese momento que podíamos llegar a vivir de la música, dedicarnos a eso, dejar todo lo demás. Pero no fue así, porque el mundo real es otra cosa. No logramos que el disco fuera una sensación como uno de los temas de los Shakers, por ejemplo, por decirte algo. Ni tampoco logramos convertirnos en un grupo que no sé, tocara todos los fines de semana y que ganara fortuna tocando, ¿no? Y bueno, y también, como te digo, la situación país, que fue muy especial. Una de las cosas que Ivor decidió irse para Australia porque la gente empezaba a emigrar. Carlos también dejó de tocar en el grupo, no me acuerdo por qué, pero dejó de tocar en el grupo. Y bueno, y se terminó los Renard, vinieron otras cosas.
Con Lalo seguimos tocando, pero los Renard cumplieron, digamos, su ciclo. En la última temporada que habíamos estado en Piriápolis, compartimos con un grupo, el cual no me acuerdo el nombre, que tocaba el Gordo Rey, que formó parte de Totem, después, más adelante. Hicimos un grupo, éramos 5, el grupo Tau. Y bueno, y eso fue un poco a posteriori del récord, que bueno, el simple hecho de haberse desarmado el grupo hizo que el récord se diluyera. Pienso ahora que, o sea, nosotros no nos preocupamos de los detalles legales. Sabíamos que batimos el récord y vivimos toda esa euforia, el post-récord. Siempre nos descansamos en que la compañía disquera se iba a encargar de eso. Yo siempre creí que eso estaba registrado en Guinness. Años después, un día se me da por revisar. Y resulta que no aparece. Nunca pregunté si había sido o no registrado, pero siempre descansé en que había sido registrado por ellos, por el interés de la compañía misma, no en el interés nuestro. Hay que pagar para que el Guinness reconozca lo que uno ha hecho. Aunque haya un escribano público que certifique que uno estuvo tantas horas, pero para aparecer en el libro, para aparecer en esa publicación, hay que pagar. Y nosotros no pagamos. Me da mucha lástima el hecho de que no se le haya dado la relevancia que tenía en aquel momento y actualmente. Algo como la difusión que tuvo los diarios en la televisión y en las radios, lo de los Renards, evidentemente influenció a alguien, y no te digo que alguien se subió a un escenario con una guitarra eléctrica por los Renards, pero cualquier acción que se hiciera en 1968 era importantísima. Yo lo que siento al respecto de aquel momento es una nostalgia enorme. Eso es lo que siento. Siento nostalgia y siento bueno, una felicidad, una alegría interior muy grande por el hecho de haberlo vivido. Fue una etapa muy linda, hermosísima. Pienso que fue una aventura, una aventura linda, algo lindo. Pues nosotros no le hicimos daño a nadie con eso, todo lo contrario. Y tratábamos de alegrarles un poco la vida a la gente con nuestra música. La primavera era lo nuestro. Digamos que tuvimos un verano en el comienzo, tuvimos un invierno que fue lo difícil y duro, y cuando se empezó a terminar eso y salió la primavera está por llegar, ¡wow! Habíamos recorrido un año de vida y... Yo creo que la palabra genuino lo dije como 6 veces, pero me parece que es la palabra que los define, ¿viste? Algo creado por ellos y que tiene un sello súper particular. Eso es lo que a mí me deja los Renard. Viéndolo de la perspectiva de hoy, pienso que fue una experiencia maravillosa y que me siento muy feliz de haberla vivido. Espero que se den cuenta de lo importante que fueron, de la actitud que tuvieron, del récord que rompieron, y están ahí las canciones para que alguien que le interesa el rock uruguayo se dé cuenta por qué los Renard son grandiosos.
Ya está. Hey you, what you do in Sunday or weekend? You never know. Oh no 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 no, you never know. And I'm waiting for you until 2. Oh yeah, I'm waiting for you. Time run away. Wait, I wish. Now I am done to wait on Sundays, yes. Another girl, I guess, to leave, to leave. I'm waiting for you. Time run away. Wait, I wish. Now I am tough to wait on Sundays. Another girl, I guess, to leave, to leave. Hey you, what you do in Sunday or weekend? You never know. Oh no 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 no, you never know. And I'm waiting for you until 2.